Les invito a buscar en sus Biblias la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, específicamente en el capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Vamos a estar viendo los versículos del 17 al versículo 21. Y antes de leer, permítanme orar pidiendo la bendición de Dios. Padre, necesitados somos y tenemos el privilegio de venir a ti que eres la fuente de todo lo perfecto, Señor. Así que en medio de nuestras necesidades, llénanos con tu palabra, en medio de nuestras flaquezas, fortalécenos con tu palabra. En medio de nuestra oscuridad, alúmbranos y obra dentro de tu pueblo salvación, santificación, aliento, esperanza, para que nuestro vivir sea Cristo. Oramos en el nombre de Jesús. La palabra del Señor nos dice: hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Porque muchos andan, como les he dicho muchas veces, y ahora se lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Alabado sea Dios por su palabra. Uno de los escritores que más han influenciado teólogos, la iglesia en toda su historia, ha sido Agustín de Hipona o San Agustín. Y hay un libro que él tiene que me ha confrontado mucho, que se llama Ciudad de Dios, Ciudad de Dios, donde él describe dos ciudades que tienen dos maneras de vivir diferentes. Primero, la ciudad del hombre, la cual está caracterizada por el poder, la búsqueda del dinero y del reconocimiento, y sus ciudadanos, entonces, eso es lo que buscan. Y por otro lado está la ciudad de Dios, donde están aquellos que anhelan a Jesucristo, que decrecen ellos para que crezca Cristo, que buscan que Cristo sea glorificado. Y más que presentar dos ciudades, lo que Agustín hace es presentar dos sistemas de pensamientos distintos. Y lo que busca cada ciudadano, lo que busca el ciudadano de la ciudad del hombre y lo que busca el ciudadano celestial. Y hay un párrafo que trajo mucha convicción a mi vida y te lo voy a leer brevemente y lo voy a citar textualmente. Abro comillas. Dios concedió gloria temporal a los héroes paganos debido a su virtud. Pero la recompensa de los santos es muy diferente. Su recompensa y su ciudad son eternas, un lugar de un gozo verdadero y perfecto. Si los ciudadanos romanos, aquellos que buscan la gloria temporal, tenían tanto amor por su ciudad, pregunta, ¿cuánto más deberían amar los ciudadanos de la ciudad de Dios su morada eterna? Una pregunta que trae mucha confrontación en cuanto a cómo estamos viviendo la vida cristiana. Y aquí, en el libro, en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, Pablo había ido a Filipo hacía unos 10 años. Él estaba preso en Roma, la prisión domiciliaria. Los hermanos en Filipo, aunque habían pasado tanto tiempo, añoraban saber sobre Pablo. Y estaban muy preocupados por la situación actual de Pablo, si él podía sostenerse, si estaba siendo muy afligido. Así que envían a Epafrodito a enviar una ofrenda para el sostenimiento de Pablo, pero también para que asista y dé aliento a Pablo. Y la torta como que se vira, porque
Pablo, al cual mandaron ayuda para que sea alentado, les da aliento a ellos. Él les escribe una carta que refleja el corazón de alguien que está totalmente centrado en la ciudad de Dios, en la ciudad celestial. Él les dice en el capítulo 1, versículo 12, quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto, la prisión que estoy pasando por la causa de predicar el evangelio, en la cual podía llegar, aunque en esta ocasión no pasó, hasta la muerte. Todo esto que me ha pasado ha redundado en un mayor progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Es un hombre que no está centrado en dar pena, en su situación, en todo lo que está atravesando. Él está viendo la plataforma que Dios le ha puesto para predicar a Cristo. Y él quiere que los filipenses, quienes no solamente estaban preocupados por el mismo Pablo, sino que decían, pero si Pablo está encarcelado, ¿qué va a hacer de nosotros? Él quería que ellos tuvieran ese mismo sistema de pensamiento, que no pensaran en ellos, que mantuvieran la unidad, que vivieran a Cristo. Y es ahí donde él llega al capítulo 3, donde él viene a hablar del valor infinito de conocer a Cristo, cómo él, todo lo que él entendía como ganancia antes de Cristo, ahora lo estima como pérdida, como basura, en comparación con el valor de conocer a Cristo. Antes él tenía poder, antes él tenía reconocimiento terrenal, pero ahora eso no le interesa a él. Ahora lo que él quiere es conocer, vivir y estar con Cristo. Y ahí es cuando llega al versículo 17, donde él continúa el creciendo, levantando la mirada de los filipenses hacia por encima del sol y le dice, hermanos míos, sean imitadores míos. Y a primera instancia, si no vemos el contexto anterior, uno pudiera pensar que lo que Pablo está diciendo suena un poco orgulloso. Porque él está diciendo, imítenme a mí. Se puede pensar que Pablo está alardeando de su condición espiritual. Pero recuerda lo que Pablo les viene diciendo desde el capítulo 3 en el versículo 12. Él ya dejó establecido en el versículo 12, no es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo. Y les dice en el versículo 13, repitiendo, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Él está consciente de su imperfección, pero en medio de su imperfección, él sabe que, como le dijo a los Gálatas, él llevaba con él las marcas del evangelio. Él sabe lo mismo que les dijo a los filipenses en el capítulo 1, versículo 21, que su vivir era Cristo. Y con eso en mente es que él se pone como modelo, no de Pablo, sino de Cristo. Porque él, siguiendo a Cristo, era un modelo de gozo en medio de la tribulación. Él, siguiendo a Cristo, era un modelo de paciencia y perseverancia. Él, siguiendo a Cristo, era un modelo de humildad y servicio. Él, siguiendo a Cristo, era un modelo de liderazgo abnegado y entregado. Él conocía lo que significaba vivir a Cristo, por lo que la intención aquí va implícita como lo que le dijo a los corintios. Sed imitadores de mí, el apellido está implícito, como yo soy de Cristo. No de mí como Pablo, sino como yo imito a Cristo, como yo vivo a Cristo, como yo me entrego por la causa de Cristo. Y no solo de él habla aquí en el versículo 17, sino que él dice que sigan todos los que tienen ese mismo ejemplo y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Y algo interesante que me llama la atención es la palabra que él utilizó, traducida aquí como ejemplo. Es una palabra que habla de algo que ha sido como estampado
marcado, que está sellado, que tiene en su cuerpo la marca de algo. O sea que Pablo está diciendo, no sigan cualquier ejemplo. No sigan el ejemplo solamente de las personas que dicen con la boca hacer algo, pero que su estilo de vida, su modo de vida, no identifica lo que ellos están diciendo. Sigan personas que así como yo han sido marcadas por Cristo y viven a Cristo no importando la situación. ¿Por qué? Y entonces en el versículo 18 explica algo que muchas veces se nos olvida, que lo sabemos, pero muchas veces en el día a día se nos olvida. Mis hermanos, así como hay personas piadosas, centradas en Cristo, hay personas que no lo son. Así como hay un reino celestial que está gobernado por Dios y las huestes celestiales, hay un reino y un gobierno que es terrenal, que es satánico, que está gobernado por lo temporal. Porque muchos, no una mínima cantidad, muchos andan, como les he dicho muchas veces, y ahora se lo digo aún llorando. O sea, la tinta que está escribiendo estas palabras, ya sea que él estaba dictando o estaba escribiéndola de primera mano, están llenas de lágrimas de Pablo. Y esto me hace ver a mí que Pablo ahí no se está refiriendo a cualquier tipo de personas, sino que en la iglesia en Filipo había tal vez una situación de personas que Pablo había conocido hacía 10 años, tal vez personas que habían profesado a Cristo, pero que ya se habían apartado de la fe cristiana. Y su vivir ya no era Cristo, sino que su vivir era la carne y el mundo. Él dice ahí específicamente que son enemigos de la cruz, que así como yo sigo a Cristo, ellos quieren rechazar y están en contra de Cristo. Conocieron el mensaje, pero ahora se voltearon en contra de Cristo. Ahora, independientemente de las lágrimas que Pablo dice que tiene, independientemente de que él está llorando, que conocía a estas personas, él no puede obviar ni se puede hacer ciego hacia la tétrica y vil condición espiritual y lugar hacia donde van estas personas. Él pone las cosas claras para los filipenses y les dice 4 frases que describen la condición de ellos, cuyo fin es perdición. Él sabe que lo que ellos están haciendo, que la manera como ellos se están comportando, los va a llevar hacia un fin que no es la gloria celestial. Y sigue diciendo, describiendo esto, cuyo Dios es su apetito. No hablando simplemente de placeres del estómago, sino hablando de que su fin, lo que ellos buscan, es lo que su carne quiere. Ellos buscan deleitar a su carne en todo lo que su carne y su cuerpo les pide. Estos apóstatas de Filipo estaban cavando sus propias tumbas con sus bocas. Estaban deleitándose totalmente en lo terrenal. Y dice aquí, y cuya gloria es su vergüenza. O sea, ellos estaban cavando con sus bocas sus propias tumbas y se estaban enorgulleciendo en lo que estaban haciendo. Se estaban jactando de algo que debían avergonzarles. Y en este contexto, por esa palabra que él utiliza aquí, traducida aquí como vergüenza, él tiene en mente apetitos sexuales, depravación sexual, la inmoralidad sexual, como lo hace cuando comenta en Romanos capítulo 1, versículo 27, que los hombres cometieron actos vergonzosos con otros hombres. Así era como vivían las personas en esa sociedad y de eso se estaban gloriando. Y pareciera como que Pablo está parado ahora mismo en el año 2021, está viendo lo que está aconteciendo y está describiendo las personas que son enemigos de la cruz. Sobre todo porque no he sacado de aquí, pero vemos que hablando de depravaciones sexuales lo ven como orgullo. De hecho, el mes del orgullo gay en junio, y así es que se llama, nos sentimos orgullosos de nuestra depravación sexual que va totalmente en contra de la palabra
de Dios. Y él resume al final de ese versículo 18, versículo 19, los cuales piensan en las cosas terrenales. Él está aquí poniendo un contraste de qué debemos seguir, qué no debemos seguir, por qué debemos seguir lo piadoso, por qué no debemos seguir lo terrenal. Y tal vez para ilustrarlo un poco, cuando uno va a escalar, si vas a escalar una montaña y eres un principiante, no tienes mucho conocimiento, el principiante, aquel que no tiene mucho conocimiento, no puede ir adelante. El fin que tiene todo el grupo es escalar la montaña. Eso es lo que quieren. Pero la persona con mayor conocimiento es la persona que va adelante, va viendo, te puedes agarrar de esta roca, puedes venir por aquí, va poniendo los clavos para sostener la cuerda, y los que van abajo tienen que esforzarse, pero ellos se aprovechan de aquellos que tienen mayor conocimiento para que puedan escalar la montaña. Si vas a escalar una montaña, no vas a ir con una persona que no tiene conocimiento, que se va por un lado erróneo, diferente a aquel que sí tiene conocimiento. Sería algo absurdo. En la fe y en la vida cristiana, esa es la misma realidad que tenemos. Y esos dos primeros versículos, por lo menos a modo de implicación, me hace a mí preguntarme dos cosas. Número uno, ¿cuáles son los modelos, los estándares de vida que yo estoy siguiendo? ¿Cuáles son las personas que me están influenciando? Porque es sumamente increíble cómo en el día a día, y hablo con jovencitos, hablo con jóvenes, pero también hablo con adultos, cómo los modelos de vida, las personas que seguimos, no solamente en las redes, pero nuestras amistades, las personas que admiramos, yo quiero que mi matrimonio sea como ese matrimonio, o yo quiero ser un empresario como tal empresario. Muchas veces hasta le ponemos el apellido. Lo único que tiene es que no es cristiano, pero él es bueno, por eso yo quiero como imitarlo. No se trata de alguien que sea moralmente correcto, lo que estamos buscando. Es alguien que esté viviendo a Cristo, que esté marcado por Cristo. Eso es lo que el creyente debe buscar. Y ahí le ayuda a tener relaciones cercanas con hermanos en la fe, que estén más adelante que tú en la fe cristiana. Personas a las cuales tú puedas rendirle cuentas, que te puedan ayudar en tu caminar como cristiano para que glorifiques a Dios en cada etapa de tu vida. Ahí ayuda a leer biografías de cristianos, eso es de muchísima ayuda porque te hace ver que lo que vivimos ahora, lo que estás atravesando, no solamente tú lo has atravesado, sino también otros creyentes en toda la historia de la iglesia. Pero la segunda pregunta que esos dos primeros versículos me hacen preguntarme a mí mismo, no es solamente a quién yo estoy siguiendo, sino lo siguiente: ¿soy yo alguien digno de ser imitado en mi caminar con Cristo? Porque en primera instancia lo que Pablo dice, ser imitadores de mí, si no conozco el contexto, puede parecer orgulloso, pero para mí es sumamente valiente. Porque Él se está poniendo como una caja transparente y está diciendo, imítenme a mí a medida como yo imito a Cristo. Y eso no es algo que todo cristiano, lamentablemente, profeso, puede decir. Podemos decir tal vez el domingo, yo soy cristiano, sígueme a mí, imítame a mí el domingo. Pero hoy es el lunes, mi hermano. Y cuando yo salgo de aquí, que voy a mi casa, y en mi matrimonio, en la relación con mi esposa y con mi esposo, y en mi crianza, como estoy criando a mis hijos, y en la escuela, y en la universidad, y en el trabajo, yo puedo decirle a toda persona, sígueme a mí, ser imitador de mí a medida como yo sigo a Cristo fuera de la iglesia. D.A. Carson tiene una historia muy interesante que me recuerdo ahora, de cuando él empezó la universidad, que él recién estaba convertido con un amigo en el dormitorio donde vivía, empieza un estudio bíblico, él está muy energético, pero le sale una persona, un estudiante que era ateo, y empieza a ir a las reuniones. Y él se creía muy entendido porque él estaba leyendo, pero las preguntas que él tenía, él no podía contestárselas.
Así que él va donde el RA, un estudiante que es como líder en el edificio y era como el capellán de ese edificio. Y él le lleva, mira, ayúdame con este muchacho que él tiene muchas preguntas y cuestiona mucho la fe cristiana. Y el muchacho empieza a cuestionar todo y el capellán está escuchándolo. Y al final el muchacho le dice, porque yo no veo ninguna diferencia entre el cristianismo y alguien que sea budista o alguien que practique tal o cual religión o que no practique ninguna religión. Y algo que dice D.A. Carson que le sorprendió fue que el capellán le dijo, ¿tú sabes cuál va a ser la diferencia? Sígueme cada día. Múdate conmigo en mi dormitorio. Ve cuando yo me levanto, ve lo que hago en mis estudios, cuando trabajo. Mira cómo nosotros vivimos la fe cristiana y ahí verás la diferencia. Y D.A. Carson comenta el gran impacto que eso causó en él. De nuevo la pregunta, mi hermano, ¿eres tú alguien que puede decir, imítame a mí en la vida cristiana, guiar a otros creyentes a medida como ven tu vida cristiana? Y luego de decir esto, de presentarnos como el ciudadano celestial es alguien que busca imitar ejemplos piadosos. Ahora en el versículo 20 y el versículo 21, Pablo viene a exhortarnos en cuanto a cuál debe ser nuestro anhelo sobre la ciudad de Dios, sobre la gloria celestial. Porque nuestra ciudadanía, dice el versículo 20, está en los cielos. No imitamos lo que no es piadoso, lo que es terrenal, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Pablo había sido alguien que desde su conversión en el camino a Damasco, él tenía un enfoque totalmente celestial. Él fue alguien que, como Jonathan Edwards oraba, tenía la eternidad sellada en sus ojos. Ya les había dicho en el capítulo 1, aquí en el versículo 23, ese dilema desde el versículo 21 en el capítulo 1, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Él tenía ese deseo ferviente, ansioso por ir a la gloria celestial y estar con Cristo, algo que debe ser una realidad en cada creyente. Porque como dice ahí, la ciudadanía del creyente está en los cielos. Y esa palabra traducida ahí como ciudadanía es la palabra que se utiliza solamente aquí en el Nuevo Testamento para hablar del estatus oficial donde el nombre de alguien está anotado en los registros ciudadanos. Yo soy dominicano, esa es mi única ciudadanía. Yo puedo ir a Italia y yo sigo siendo dominicano. Yo puedo ir a Francia o a Estados Unidos o a Japón y yo sigo siendo dominicano porque mi nombre, mi registro oficial está escrito aquí. ¿Tú sabes dónde está el registro oficial de cada creyente? En los cielos. Lucas 10, versículo 20, nos dice eso, que nuestros nombres, dicho por el Señor Jesucristo, nuestros nombres están registrados en el cielo. Por lo tanto, mi anhelo no es lo temporal, mi anhelo es lo eterno. Cuando yo voy a Estados Unidos o a cualquier país, yo voy con una maleta, yo voy sabiendo que yo vuelvo para República Dominicana. De hecho, todo lo que yo quiero acumular o traer es lo que yo voy a traer para República Dominicana. Yo no me voy a concentrar en ir a Estados Unidos por una semana y querer comprar una casa o hacer cualquier cosa o comprar algo muy pesado que no me voy a poder llevar en el avión, sino que yo pienso en República Dominicana porque yo soy de aquí. Aquí está mi ciudadanía.
la ciudadanía del cristiano está en los cielos. Por eso el cristiano vive con los ojos por encima del sol, buscando el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Ahora, fíjate algo interesante que a mí me gusta, cómo Pablo termina ese versículo 20, lo que él explica ahí. Él dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Normalmente cuando pensamos en los cielos, muchas veces malinterpretamos. Y lo primero que pensamos es en las calles de oro, mal de cristal, en que no va a haber preocupación, no voy a tener deudas, no va a haber pecado, no voy a tener aflicción. Pero eso es una realidad, pero eso es secundario. Lo principal que el creyente anhela y debe anhelar sobre los cielos es a Cristo mismo. Si lo que yo estoy anhelando son las cosas secundarias, si yo estoy viendo a Jesucristo como un medio para un fin mayor, entonces ese fin mayor que yo estoy buscando es mi Dios y no Jesucristo. Wow, John Piper, en el libro Desiring God, en busca de deseando a Dios, él pone la pregunta que te la hago hoy. Él dice, si de los cielos te quitan todos esos beneficios secundarios, que voy a ver a tal persona, que voy a tener tal comodidad, que no voy a tener enfermedad, que no voy a tener lucha. Si te quitan todo eso y te dejan solamente a Cristo, ¿vas a querer tú estar en los cielos? Si te ofrecen a Cristo en el desierto, sin nada más, solamente Cristo, y te ponen todos los demás placeres secundarios en un cielo aparte, ¿a cuál sitio tú irías? Cristo no es un medio para un fin. Cristo es el fin mismo. Es a Cristo que deseamos ansiosamente. Por eso, Pablo explica quién es que va a transformar, quién es que va a traer lo secundario. Es Jesucristo en el versículo 21, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Él está hablando ahí de la plenitud, el poder incomparable de Cristo, que es nuestra garantía para todo lo secundario, pero a quien esperamos ansiosamente es a Jesucristo. Dicho esto, mis hermanos, y al terminar, te pregunto lo siguiente. Pensando en la ilustración primera, en el libro Ciudad de Dios, de Agustín, ¿quién podríamos decir tú que serías en ese ejemplo de Agustín? Un ciudadano de la ciudad del hombre que está concentrado en el poder, en el reconocimiento, en todo lo que pueda obtener en la tierra temporalmente. ¿O eres tú alguien ciudadano de la ciudad de Dios que está concentrado como Pablo en vivir a Cristo, en predicar a Cristo, en que Cristo sea glorificado sobre cualquier otra cosa en su vida, aun si implica que tú seas muerto por la causa de Cristo? ¿Quién serías tú? Y es mi deseo, es mi anhelo para cada uno de nosotros hoy, que podamos vivir a Cristo tan genuinamente que nuestro cuerpo, eso sea lo que salga. A Pablo yo no tengo que conocerlo, no tuve que conocerlo presencialmente para saber que su vivir fue Cristo. Todo lo que él pasó fue por su deseo ardiente de vivir, de conocer a Cristo. Aún quedándose en la tierra, sabiendo que ir a la gloria celestial era mucho mejor. No, yo hago todo por la causa de Cristo, no importando cuál sea mi voluntad, que su voluntad sea
la que florezca.